no estoy tan enamorado con lo que estoy a punto de hacer, pero creo que si no podemos hacer las cosas de la mejor forma posible, podemos hacerla de la segunda mejor, tercera, quinta, décima mejor posible, o solo de una buena forma. Y esto lo comento porque la intención de estos videos es que yo vaya narrando con las emociones presentes de lo que yo vaya experimentando. Y voy a hablar de algo que pasó en marzo, que ya fue hace 3, 4 meses, y las emociones y las interpretaciones que yo puedo tener de esa situación van a ser diferentes. Pero bueno, hoy estamos acá y tenemos deudas pendientes que hay que saldar. Y lo que pasó en marzo fue que tuve mi primer viaje internacional, es decir, salí de México y en ese viaje fui a Colombia. En este viaje a Colombia nació por lo siguiente. Cuando era muy chiquito, era verdecito en el aspecto de la filosofía, yo pensaba, yo creo que filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, Nietzsche, Descartes y estos grandes pensadores no pensaron igual o no llegaron a un pensamiento tan profundo que sea irrefutable, porque no han viajado tanto como para hacerlo. Era difícil antes y la comunicación y el conocer otros lugares era más complicado. Entonces, yo tenía esa idea presente y que por eso era importante para mí como filósofo el viajar y conocer diferentes lugares. Por un ejemplo bien sencillo. Vamos a imaginar un plato de pozole. Para quien no sepa qué es el pozole, lo voy a compartir para acá. Vamos a las imágenes. Esto es un pozole. Miren qué cosa tan bonita. Vamos a abrir la imagen. Entonces, es un platillo tradicional mexicano. En este pozole tenemos que tiene, pues, es un plato pozolero, ¿no? Donde tiene maíz, tiene su proteína, tiene lechuguita, tiene cebolla morada y demás. Donde yo vivo, este pozole se sirve de la siguiente manera, o sea, tienes este plato aquí y fuera del plato es una tostada, que a veces lo comemos con tostadas, ¿no? Con una mano agarras la tostada, con otra mano la cuchara, le pegas un cucharadón, ¿no? Y te lo comes, el pozole, y luego le das una mordida a la tostada. ¡Crank! Entonces, así es como se come el pozole por donde yo vivo. Cuando fui a Mérida, que es un estado aquí o ciudad, es una ciudad, aquí en el sureste del país de México, encontré que también comían pozole, pero que este pozole era diferente. Ellos tenían este mismo plato, pero en lugar de comerse la tostada por separado, agarraban la tostada y encima del plato lo estrujaban y todos los pedacitos de tostada caían en el plato. Y así se lo comían. Entonces, este ejemplo tan sencillo, este ejemplo tan burdo, lo podemos tomar o reinterpretar como el hecho de que estas personas tenían una forma diferente de hacer algo que es tan común para nosotros mexicanos. Pero también podemos interpretarlo como si nosotros tenemos, o en mi ciudad tenemos una forma de interpretar a la familia, si yo voy a otro lugar, ¿cómo interpretan la familia a ellos? La interpretación o el conocimiento que yo tengo del amor, ¿cómo lo viven en otros países? ¿Cómo lo viven en otras comunidades? Esta percepción de la identidad es construida en base a qué en otro lugar es diferente a donde es construida, donde estoy yo. Entonces, este ejemplo tan sencillo del pozole lo podemos trasladar a cosas un poquito más rígidas, esos tipos de conceptos un poco más duros. Y quizá podría llegar a un entendimiento de esos conceptos, interpretación, a través de la lectura, pero creo que también es muy importante pasar conocimiento por el cuerpo, es decir, estar ahí y vivirlo. Entonces, eso fue lo que me llevó a ir a Colombia. Y pues bueno, la excusa fue que yo tengo mi proyecto de Círculo de Filosofía para No Filósofos, que ya tenía más de un año, entonces lo propuse, yo apliqué.
apliqué y fui a la Universidad de Antioquia. En esta Universidad de Antioquia, en Medellín, fue que pues leyeron, recibieron mis papeles, me aceptaron. Y bueno, a esto ocurrió que el día de marzo, y por acá lo tenemos, el día 8 de marzo, yo llegué a Colombia. Llegué justamente y hay un cambio de horario de una hora, ¿no? Entonces, me fui el 8 y llegué el 9. Más o menos así pasó, no me acuerdo muy bien. El asunto es que llegué ya me acordé, llegué el 9 de la madrugada, ¿no? Llegué cansado a dormir, el taxista me cobró muchísimo, fue el taxi más caro que he pagado en toda mi vida, pero es que hay una diferencia muy grande entre la moneda colombiana y la moneda mexicana. O sea, aquí si buscamos peso colombiano a peso mexicano, vamos a encontrar una diferencia muy grande. O sea, un peso colombiano es 0,0044 pesos, o sea, sí, pesos mexicanos. Es decir, un peso aquí mexicano, allá vale 225 pesos. O sea, sí es una diferencia muy grande y pues para hacer los números no podía muy bien. Cuando llegué a la ciudad, en ese momento ni siquiera tenía datos, no me cargaban. Ya había comprado y contratado un plan de datos, pero no me cargaba. Entonces, pues yo no tenía forma de checar si lo que me estaban cobrando era muy caro o era muy barato. Y realmente pues, me salió un ojo de la cara y me vieron la cara también. Entonces sí me cobraron una buena cantidad por allá. O sea, aquí estamos hablando que ese señor me cobró 350.000 pesos colombianos, una cosita así. Llegué, hice los números, o sea, me cobró y hice los números una vez llegado al hotel, porque ya ahí es donde tuve internet y me di cuenta de que realmente me habían, pues, estafado realmente. Pero bueno, hablando de las cosas bonitas de Colombia, porque lo bonito pasó después de ahí. Llegué y al día siguiente, pues me fue un torcito. Y ahora quiero romper esta parte del viaje. Yo llegué el día 9. El día 9 ahí estaba ya en Medellín, en Colombia, ya establecido, ¿no? Y me regresé yo el día 17. Entonces, mis actividades de filosofía eran del 14, y míralo bien, del 14 al 15 de julio. Aquí fue círculo, vamos a poner el círculo colombiano. Mis actividades de filosofía fueron esos días. Entonces, fue lo que pasó antes? Y yo llegué antes con esta intención. Mi idea fue, es muy importante llegar con anticipación al lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un nuevo lugar y con una comunidad diferente, inclusive aunque sea de mi misma ciudad, si yo estoy con personas diferentes, todo lo que yo haga en relación a docencia, educación, en relación a enseñar algo, transmitir algo, yo tengo prohibido hablar español. Es decir, antes de yo poder enseñar algo, para mí es muy importante conocer a la persona. Entonces, si yo le voy a dar clases a una persona que se llama José Carlos, yo no puedo hablar español. Yo tengo que hablar José Carlosñol. Es decir, todo lo que yo vaya presentando a través de esta dinámica debe de ir traducido en las palabras que esta persona entienda y con ejemplos que esta persona pueda comprender. Si yo estoy haciendo mi clase o enseñando algo basado solamente en lo que sé y lo que yo supongo de la otra persona, yo estoy mal, estoy equivocado, estoy haciendo una infidelidad hacia mi persona. Entonces, por eso es muy importante que haga esto, porque en cambio es una infidelidad a mi metodología. Entonces, llegué y para mí era muy importante hablar con la mayor cantidad de personas posibles de Medellín específicamente.
Yo no sabía que Medellín era tan turístico. Y llegué y pues me fui a un tourcito. Me fui a un tourcito y acá les voy a enseñar algunas fotitos, claro que sí. Me fui a un tourcito donde lo primero que me dieron fue café. Café, y de verdad qué bueno es el café de allá. Yo normalmente tomo café en México, me tomo una taza y miren que estoy temblando, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a tomar café. Pero fui a Colombia y el café riquísimo. En un lapso de 2 horas me tomé 3 tazas de café y como si nada. La verdad, qué buen café tiene Colombia y también lo disfruté más. Y eso que yo no soy cafetero. Para la gente cafetera, recomiendo. Llegué, nos fuimos a un café, luego nos fuimos a este Peñol en Guatapé. Y aquí unas cosas muy interesantes, ¿no? Y quisiera aquí compartir un poco de lo vivido por allá. Hay algunas lecciones de esta piedra, porque es una piedra grande, no es una montaña, es una piedra. Entonces, hace 70 años, un señor compró la piedra y sus alrededores, ese terreno, por $5 solamente. El precio tan bajo fue porque no se podía cultivar nada ahí, y ese era el principal elemento que daba o quitaba el valor de un terreno. Me hizo repensar en el ver lo que nadie ve. Y aquí una cuestión interesante, y es que en Colombia todos los días, o muchos lugares de Colombia, todos los días llueve, o normalmente llueve. Es un lugar muy bonito o muy bueno en cuanto a la tierra para cultivar y demás. Entonces, pues mucha gente vive de eso. Entonces, tienes un lugar, una piedrota, donde no se puede hacer nada a sus alrededores. Y pues mira, ese señor pues ya es millonario, según cuentan, ¿no? Eh, y bueno, acá tenemos una imagen de las escaleras del Peñón, que es el espacio por donde subes, ¿no? O sea, aquí están las escaleritas, por aquí hay que subir todo esto hasta arriba, y que es así, así se ve más o menos, y luego llegas hasta la punta. En la mera cima me encontré ese grupo de personas y me llamó mucho la atención. Este era el padre de familia, este era la hija y este era el de acá el novio de la hija. No pude encuadrar la foto. Pero aquí me llamó mucho la atención que la gente de Colombia es demasiado amable, demasiado amable. Yo normalmente pienso al mexicano como una persona muy amable, muy hospitalaria, que te da la bienvenida, que te ofrece cosas, que busca ayudar, pero la gente de Colombia es otra cosa, especialmente de Medellín, es una cosa diferente. Y esta situación fue que cuando yo fui para allá, y por ejemplo, cuando estaba en Walmart, un tipo Walmart, un supermercado de allá, no me acuerdo cómo es el nombre, estaba yo buscando una botella de agua grande, o sea, como un galoncito. Entonces, no podía encontrar un galoncito ahí y me acerqué a un grupo de personas que eran 2 señoras y 3 adolescentes y estaban en pleno chisme. Uno se da cuenta que estaban platicando bien padre. Entonces, yo me acerqué y le dije, ¿sabes dónde puedo encontrar un galón de agua? Y me dice que, mire, venga. Y me hace así, venga. Y pues empezó a caminar y yo caminé detrás de ella. Y pasamos por 2, 3, 4, 5 pasillos, no encontramos. La señora le habló a una persona que trabajaba ahí y total, íbamos la señora que trabajaba ahí, la señora que me estaba ayudando y pues yo atrás caminando rumbo a encontrar un galón. Lo encontramos y ya me dijeron, aquí está. Y yo, no, pues muchas gracias. Pero me impresiona tanto la amabilidad que tuvo esta persona en este momento que interrumpió su conversación por ayudarme. Y nada, o sea, me quedó muy sorprendido. Y más o menos así pasó con ese grupo de personas que bueno, yo estaba ahí parado y demás, escuché que el señor estaba hablando de que él iba hace años al Peñón, pero que antes de tener esas piedras así como están ahorita, estas escaleras, perdón, así como están ahorita, las escaleras eran de madera. Entonces tenían que subir todo esto, que era pura madera, y que había gente que se caía, ¿no? O sea, que era una cosa de cuidado, ¿no? Me acerqué, platicamos, y para mi impresión, el señor me pidió una foto. Dijo, vamos a tomarnos una foto para recordar este bello momento con el señor filósofo. Y yo,
Señor, muchas gracias. Ese fue mi primer día y una grandiosa bienvenida de, de la gente de Medellín. Y mire qué bonito está a su alrededor, ¿no? Cuando subes todo el peñón, esa es la imagen que tienes. Este es Guatapé. Guatapé, muy bonito, recomendado. Cerca de Guatapé hay un pueblito que tiene esta iglesia. Y en esta iglesia me llamó mucha la atención que encontré un letrerito que normalmente bueno, no normalmente, nunca había visto en mi vida en ningún otro lugar, que habla de visitar a los presos. Aquí hay otros, como el de visitar a los enfermos, visitar al desnudo, visitar a perdonar las injurias, perdón, ¿no? Este tipo de cosas que son un poco más tradicionales de ver en una iglesia, pero visitar a los presos, me llamó la atención que tuvieran ese tipo de letreros, ¿no? Porque habla del perdón, habla del perdón y en teoría la vida religiosa católica uno debe de vivir perdonando y con el perdón es una palabra importante. Entonces, me llamó mucho la atención ver esto porque es la primera vez que lo vi y no sé, todavía no sé muy bien cómo interpretar esto, pero creo que da una pista a interpretar cómo es que esta comunidad ha vivido y cómo también los sacerdotes no solamente tienen que compartir lo que ellos comprenden que es la palabra de Dios o lo que la comunidad católica les inculca, sino también traducir este mensaje a una ciudad, a un poblado, a un país. Entonces, me llamó la atención, porque digo, en México no somos extraños a esto, pero parece que en Colombia es una comunidad donde hubo mucha violencia hace algunos años y hay ciudades o espacios muy cerca de este lugar donde la delincuencia sí estaba muy pesada, entonces probablemente pues mucha gente cayó presa, ¿no? Y pues evidentemente siendo, bueno, evidentemente, pero parece ser que siendo la religión católica una religión de perdón, era importante, como había tanta gente presa, hacer ese comentario de que también hay que perdonar a los presos. Me llamó la atención. Y todo esto, pues es que vamos comprendiendo un poquito más de la gente de Medellín. Ya estamos acercándonos de la mejor forma posible a hablar medelliñol con estas experiencias. Una cosa muy linda tenemos acá. Cuando no había escuelas, ella sola enseñó a leer y a escribir a toda una ciudad, el Peñón. Y además, en un tiempo en que las mujeres no les permitían trabajar. Gran historia. También me parecen interesantes que las ciudades graben en sus calles a sus históricos. Ese es un tipo de arte que se le llaman falderas, si no me equivoco. Entonces, eh, en las mismas casas, en las calles, ¿no? Hacen como dibujos 3D, vamos a decirlo así, que se salen de las paredes y hablan de la historia de la ciudad. Es una cosa que me parece muy linda. Y pues aparte, esta señora es una señora muy importante de la ciudad que esta falda, vamos a llamarla así, quizá me estoy equivocando con el nombre, esta falda está afuera de la que fue su casa. Muy lindo, me parece. Y bien, aquí una foto que me dio risa, me fui no me acuerdo cómo se llama en el pádel, no me salió muy bien. La neta me caí como 3 veces y estuve un momento como 5 minutos metido en el agua. No recomiendo tanto. Y bueno, aquí una imagen mía. Quiero compartir también lo que fue acá. Hicimos aquí un letrerito, ¿no? O sea, una publicación de que íbamos a ir por primera vez en Colombia y que el Círculo de Filosofía iba a tener su primera actividad internacional. Entonces, acá hicimos un letrerito que nos iban a aceptar en la Universidad de Antioquia y que iba a ser, bueno, nuestra primera participación internacional. Y acá, pues,
un agradecimiento a todas las personas que escriben y comentan en la publicación de Ave Mori. También les comento, síganos, Ave Mori, avemori.filosofía. Así estamos en Instagram. Ahora, ese fue una foto ya del día, uno de los días del evento. Ahora, vamos a llevar esta parte que habíamos visto primeramente de la interpretación del Medelliñol, ¿vale? A lo que realmente fue la práctica. Y aquí está lo rico, aquí está la carne. Aquí vamos a empezar primero a ver unas fotitos del lugar donde fue el aula de clase. Aquí hay unas personas que estaban asistiendo, una foto de fuera del salón, un snack que me comí antes de entrar. eh, y bueno, ahí estoy yo con la doble mano y justamente con la misma playera, qué curioso. Bien, entonces, vamos a ver la conversación que tenemos acá, unas de las preguntas que salieron acá. Tenemos algunas cosas interpretadas, ¿vale? Por lo que habíamos visto en este viaje. Y esta de las cosas interpretadas es, eh, una, la calidez y la amabilidad de la gente, del uno con el otro, al menos en Medellín. Esta parte de visitar de los presos del perdón, la parte de el tener este recobijo, acordar su historia, al menos de la gente del El Peñón, es diferente a Medellín, pero igual es una cosa que vamos recopilando. Ahora, veamos en la práctica. Tuvimos dos sesiones, el 14 y el 15 de marzo, como habíamos platicado previamente, ¿no? 14 y 15. En los demás días, el día 9, el día 10 estuve turisteando y el día 11, 12, 13 y parte del 14 estuve trabajando, estuve con las clases de inglés todavía, o sea, yo no me paré para nada. Pero sí, que el 14 y el 15 fueron las actividades. Entonces, para mí era muy importante ser muy bueno con lo que fuera a presentar, porque eh, había escuchado y me fue comentado, inclusive por la directora de la Universidad de Antioquia, que la gente filósofa de la Universidad y de Colombia generalmente rechaza un poco la práctica filosófica, o la filosofía práctica. ¿Por qué? Porque perciben ellos que carece de esa, no quiero decir coherencia, del rigor, esa es la palabra, carece de rigor, ¿no? Em, pero me parece, es importante que tengamos ese rigor, me parece importante las prácticas que hacen estas personas, que es de filósofo a filósofo, porque el trabajo que hacen este tipo de filósofos solo se puede comentar con más filósofos, y eso es bueno, que haya cosas que se vayan construyendo entre ellos, es muy lindo, y salen cosas muy lindas de ahí. Em, pero siempre que pienso en el para qué de la filosofía, yo encuentro un fin terapéutico. Yo encuentro el hecho de que las personas se puedan comprender a sí mismas, que puedan entender su cosmovisión, o sea, que puedan entender cómo es que ellos ven el mundo y con esa comprensión de cómo ellos ven el mundo y de otros más valores, puedan traer a sí mismo un poquito de paz, puedan traer a sí mismos un poquito de comprensión de sí. Y me parece algo muy lindo, me parece algo terapéutico. Entonces, me parece que el hecho de abandonar ello, porque el no filósofo no tiene la capacidad o el conocimiento suficiente para hablar con rigor, me parece totalmente fuera de lugar. Pero, pero bien, eso es lo que yo pongo a la mesa. Y ahora sí, trasladando lo que había visto en la parte del conocimiento de Medellín, ya junto con lo que viví estando ahí, lo notamos en la práctica, porque en los círculos de filosofía, los asistentes son las personas que ponen los temas, que seleccionan de qué es lo que se va a hablar. Entonces, veamos las preguntas, veamos las preguntas. ¿Cómo se genera la empatía?
Cuando me hicieron esta pregunta, cuando salió esta pregunta, porque fue la pregunta principal de la primera sesión, dije, di en el clavo. Y que toda la preparación que había tenido de conocer a la gente de Medellín había funcionado. ¿Por qué? Porque todo lo que había yo intentado conocer me guió y me preparó para recibir esta pregunta. ¿Cómo se genera la empatía? Y el diálogo, ¿no? Y las preguntas con las que yo intervenía eran con una mayor interpretación o más apegadas a lo que vive la gente de Medellín constantemente. Entonces, el diálogo ahora se vuelve más lindo, más fructífero, más práctico para ellos, porque estoy hablando en sus idiomas. Yo no me estoy trayendo ejemplos de México, yo no me estoy trayendo ejemplos de lo que yo vivo en casa, estoy trayendo ejemplos de lo que se vive en la Universidad de Antioquia, y lo que se vive en Medellín. Y ahí está lo rico que encontré de esta preparación previo a llevar una actividad en un lugar diferente. Otras preguntas distintas. ¿El ego y la empatía son polos del amor? Es decir, si tuviéramos una rúbrica del amor, o sea, así como tuviéramos la escala de grises, el blanco y el negro de un lado y en medio están la escala de grises, ¿no? Esa es una escala de grises. Si tuviéramos una escala del amor, de un punto tendríamos el ego y de un punto la empatía. Es una pregunta que salió de allá. Y luego encontramos unas preguntas que suelen salir un poquito más constantemente. El futuro nos determina, la vida tiene conciencia, un mineral es vida. Y por ejemplo, esta pregunta de un mineral es vida la pude yo también inferir debido a que eh, antes de empezar la sesión yo me acerqué con todas las personas que estaban ahí y yo les saqué información. Sea a qué se dedican, si se conocen entre ellos, su experiencia, qué han hecho, por qué están ahí y demás. O sea, yo tuve esa conversación cortita que ya me da eh, herramientas para poder llevar la conversación. Y para terminar, realmente quiero agradecer la vida que me haya dado la oportunidad de tener este viaje. Quiero compartir mi alegría por lo que he hecho hasta ahora. De verdad me parece impresionante y me felicito y me congratulo a mí mismo el hecho de que, hombre, ha pasado menos de año y medio. O sea, para ese entonces tenía menos de año y medio el proyecto de filosofía para no filósofos. Aún estoy estudiando la maestría, ya este año la termino, pero aún con todo eso, que tenga la sensibilidad para haber creado el círculo de filosofía, que tenga la sensibilidad para lo que vaya viendo mi maestría, lo vaya añadiendo a la práctica, lo vaya mejorando, el hecho de que tenga esa intuición, le llamaría yo, para anticiparme y decir, ok, tengo que llegar antes a un lugar para poder interpretarlo, ¿no? Es esta sensibilidad de poder comprender más mi metodología y poder comprender más qué es lo que para mí significa ser alguien que facilita el conocimiento. Entonces, me siento muy feliz, me siento muy feliz, me siento muy contento y pues le agradezco mucho la vida. Besos, abrazos y ojalá nos veamos pronto.